presente aquí en cabina al doctor José Luis Ramos García, él es coordinador del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta desmañanada mañana. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que puede estarse dando el tiempo de estar aquí con nosotros, porque como me platica y les digo que fuera del aire, me gustaría que pudiéramos pasar de verdad todo lo que platicamos aquí fuera del aire, el grande compromiso que escucho en usted, doctor, con los deportistas. No es fácil y sé que eso le implica tiempo, así es que le agradezco aún más que pueda estar aquí. Y bueno, recuerden que si les interesa el tema, si quieren saber, si tienen a alguien que le interese el tema, díganle que le prenda el radio y comuníquense con nosotros al 3122-1190, 3647-1883, la línea nacional sin costo 01800-727-5420 y tu línea directa Austin 512-215-4909. También ya el chat está abierto, www.radiomujer.com.mx y correos electrónicos, todo lo que nos quieran decir, nutricionivida@radiomujer.com.mx. Por ahí los que nos han estado escribiendo correos electrónicos ya están contestados, así es que por ahí chequen su correo. Y cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran decir, ahora que ya, para ti mamá, ahora que ya van a entrar los pequeños a la escuela, a lo mejor traes dudas, quieres saber algo, traes por ahí alguna inquietud, pregunta, puedes hacerlo, tu duda completa, nutricionivida@radiomujer.com.mx, que es el correo electrónico, o cualquier comentario, foto, link, lo que nos quieras decir a través de Twitter, @nutricionvida1. Y nos vamos a ir con la siguiente sección. Rápido, fácil y muy nutritivo. Anota el lunch de hoy. Facilito, lunch de hoy. Ya saben que todos los jueves tenemos un lunch con 4 ingredientes. Hoy algo muy sencillo, y les voy a decir que estoy muy triste porque me acabo de dar cuenta que hay escuelas en donde no los dejan llevar, por ejemplo, un sándwich, por ejemplo, de huevo. Caray, que porque huele mucho. Y entonces, pero sí está bien llevar salchichas y sí está bien llevar jamón, válgame Dios, que los embutidos no, caray, embutidos no, pero el huevo hay que satanizarlo, híjole, sí me apachurró tantito el corazón, darme cuenta de semejante realidad, pero bueno, creo que puedo entender por qué es, pero vamos a dar un lunch hoy que no huela, algo que no les moleste en las escuelas, está bien, fíjense bien, está bien sencillo, vamos a utilizar de esa lechuga que es hidropónica, que es un poquito más flexible la hoja, por eso lo estoy pensando, además de que es producción mexicana, búsquenla en el súper. La marca es la única que hay hidropónica, así es que creo que sí puedo decir la marca, es la marca de Eva, son lechugas mexicanas y son lechugas hidropónicas, quiere decir que no tienen contacto con la tierra, por lo que es muy fácil utilizarlas porque no tienes que entretenerte en estarlas desinfectando, ¿no? Entonces vienen como una especie como de cajita transparente y las hojas son muy flexibles, así es que puedes cortar la hoja y te va a quedar suficientemente flexible como para hacer un taquito. Entonces vamos a hacer unos tacos de requesón con lechuga, bueno, de lechuga con requesón. Entonces vamos a poner la hoja, que es muy flexible, le vamos a embarrar un poquito de requesón y vamos a hacer rollitos, tal cual. No se rompe esta hoja porque, insisto, es bastante flexible, es un poquito más cara, pero la verdad es que para ti mamá te va a ahorrar bastante tiempo y va a ser un desayuno que va a ser muy fácil y muy rápido y muy atractivo para tu pequeño cuando se vaya a la escuela. Entonces es la hoja, el requesón, hacemos rollitos, vamos a ponerlos en un topper y luego en otro toppercito vamos a poner unos jitomatitos cherry que también resultan muy atractivos, muy fáciles de consumir, bien lavaditos, y vamos a ponerlos o vamos a acompañarlo, ¿qué te parece? Con unas 3 o 4 galletas de las habaneras. Ahorita hay unas habaneras integrales y vas a usar 3 y 4, o sea, tampoco es como que la gran cantidad. Entonces son tus taquitos de requesón con lechuga hidropónica, con tus jitomatitos cherry
Y las galletas, si te fijas, son varios colores, que resulta muy atractivo para algunos pequeñitos, y además es un sabor que se lo vas a enmascarar, porque requesón no, mamá, ya los estoy viendo los chiquillos, pero envuelto en una hojita verde puede ser que les sea un poco más atractivo, así es que espero que te haya servido el lunch de hoy. Entonces, ya entrando de lleno al tema, doctor, estábamos hablando fuera del aire, híjole, lesiones y el peso en los niños deportistas. Es un tema amplísimo, entonces, ¿cómo abordarlo? Creo que lo primero sería, doctor, entender por qué es importante el entender que el niño tiene que estar completito, sin lesiones, para un deporte. Mira, qué interesante tema el que vamos a abordar hoy. Considero que es algo que muchas veces no se toma en cuenta, pero que se debe de tener un control estricto sobre eso. Si todos recordamos, el gasto energético de un niño normal puede ser menor o mayor en función de sus actividades que realiza, pero en el caso de un niño atleta, él tiene cantidades de gasto energético importantes por las actividades propias que realiza. Por consiguiente, si este niño se lesiona y hay cierta incapacidad funcional, necesitamos controlar la ingesta de calorías, porque no va a tener el mismo gasto que tenía cuando hacía su actividad física. Cuando estaba haciendo su actividad física. O sea, es una cuestión de gasto calórico. Recuerden que con mucha frecuencia hemos dicho que el peso tiene que ver con dos cosas, con muchas, pero básicamente con dos conceptos que tienen que ver con la ingesta de calorías y con el gasto de esas calorías. Así es que, si te interesa, recuerda que puedes comunicarte a través de las líneas telefónicas, a través del chat, a través del correo electrónico o Twitter. Recuerda que estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos ya de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, y recuerda que el día de hoy tenemos un tema para ti: lesiones y peso en los niños deportistas. Ay, Luisa, qué cosas tan raras, ¿qué tiene que ver el peso en las lesiones y en los niños deportistas? ¿Qué tiene que? Bueno, para que nos platique de eso, tengo aquí el gusto de tener al doctor José Luis Ramos García, y nos estaba platicando antes de irnos al corte acerca de esta cuestión tan interesante relacionada con nutrición, que es el gasto calórico, el cómo se gastan las calorías en un niño deportista. Y bueno, decíamos que mientras el niño o el pequeño esté en su actividad normal, pues va a tener cierta cantidad de gasto calórico, y que no va a ser el mismo que cuando un niño sale a correr, ¿no? En efecto. Es un gasto mucho más alto. Y bueno, ¿cómo puede afectar el que deje un niño de gastar o de hacer este gasto calórico cuando está lesionado, cuando tiene que estar en reposo? ¿Cómo le hacemos para que se esté quieto y cómo le va a afectar esto en el peso? Mira, estoy convencido que no es sencillo, definitivamente. ¿Por qué? Porque el chico está acostumbrado a tener ciertos hábitos de comer y come ciertas cantidades para contrarrestar sus necesidades. No va a ser fácil que tú lo limites y le digas, oye, esto no, esto sí, esto no. Pero si el chico está consciente de lo que debe de hacer y le preocupa su cuerpo, necesita también hacer conciencia con respecto a la alimentación que debe de llevar. Es importante ahí orientarlos para bajar cierto elemento que produzca cierta cantidad de calorías, y no es tanto limitarlo, sino nada más orientarlo para que se haga un ajuste en esa situación, y hacerle ver que puede tener una afectación a posteriori si no lleva ese control. Claro, porque como buenos niños deportistas, y usted no me va a dejar mentir, como se mueven, ¿cuántas horas en el día? ¿Cuántas horas vamos a hablar? Un chiquito vamos a hablar entre 7 y 10 años, que esté ya en alto rendimiento, ¿cuántas horas son las que esté entrenando en un mismo día? Va a depender mucho de la disciplina deportiva, pero yo creo que oscila entre 4 y 5 horas que entrena por día. Por día, ¿estamos hablando de 5 veces a la semana? 5 veces a la semana, sí. 5 veces a la semana, estamos hablando de por lo menos más de 20 horas por semana, ¿no? Más de 20 horas por semana, vamos a hacer un cálculo así rápido, más o menos por hora. Vamos a pensar que está haciendo un entrenamiento leve, no es precompetencia, no es nada, es un entrenamiento ligerón. Va a estar gastando, calóricamente hablando, alrededor de unas 500 calorías por hora, ¿no? Entonces multiplíquenle, 500 por 20, ¿eh? Más o menos eso es lo que está gastando por semana, ¿sí? Y entonces, ¿con qué relleno esa cantidad de calorías? Con comida, con lo que quieran.
O sea, el niño puede comer lo que sea, prácticamente podría estarse comiendo, y no estoy diciendo que sea recomendación, ojo ahí, pero se podría comer 3 de estos, ¿cómo se llaman? Panecitos negritos, ya no se llaman negritos, se llaman de otra manera, se podría comer 3 negritos diarios, casi por hora, y no tendría ningún problema. Digamos que entre la ingesta y el gasto se quedaría tablas, entonces digamos que el peso no se afectaría, pero pero vamos a suponer que no lo está haciendo. Entonces, como usted dice, tenemos que enseñarle al pequeño cuáles son aquellos alimentos que no lo van a llevar o que lo van a llevar a tener consecuencias indeseables con su peso, ¿no? En efecto. Doctor, ¿cómo abordar, o mejor, vámonos un pasito antes? ¿Cuáles son el tipo de lesiones más comunes en los pequeños cuando están en un alto rendimiento? Las lesiones más comunes son de tejidos blandos. Yo considero que las principales son las articulaciones. Me voy en un orden descendente. Yo creo que la primera es la rodilla, tobillo, columna, y después terminamos, dependiendo de la disciplina deportiva, en las muñecas o el cuello. Columna, muy bien. ¿Y esto, cualquiera de estas lesiones implica un reposo total? Va a depender también del grado de lesión, porque las lesiones musculoesqueléticas y principalmente las lesiones de tejidos blandos se clasifican en grados. Dependiendo el grado o el nivel de daño, se clasifican en grado 1, 2 o 3. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender del grado de que se haya distendido o roto un tejido elástico, como son los ligamentos, o puede ser el cartílago, o puede ser el menisco. Y cuando, por ejemplo, estamos hablando de ligamentos, yo tenía entendido, y usted me va a sacar aquí de la duda, que los ligamentos son como mucho más lentos, tanto de dañarse como de recuperarse. ¿Sí es esto así? Es verdad, tiene razón. Si ustedes se van sobre la lógica, van a ver que tenemos tejidos rojos y tejidos blancos. Las articulaciones, por lo general, son blancas porque no tienen vascularización. La vascularización es muy pequeña, y están diseñados para ser muy resistentes y no dañarse. Por eso es que tardan mucho en lastimarse, pero una vez que se lastiman, tardan mucho en desinflamarse, cicatrizarse, e inclusive hay tejidos que se tienen que operar y quitar porque no se cicatrizan. Esto es porque no tienen, vamos a llamarle así, vías de comunicación, o sea, En efecto. la forma en la que llega el oxígeno y los nutrientes a estos tejidos, pues es con menor cantidad, por así decirlo. Así es. Entonces, tanto para lastimarse como para mejorarse, pues van a ser más tardados. Y son y la otra característica que es positiva es que tienen muchas terminaciones nerviosas. Entonces son muy sensibles los tejidos blandos. Terminaciones nerviosas. Híjole, entonces esto hace que cuando se lastiman sea realmente muy doloroso. Muy doloroso, en Muy efecto. doloroso. Inclusive hay gente que compara que a veces es más doloroso una ruptura de un ligamento que la de un hueso. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser, por sí. como lo que usted comenta, por las terminales nerviosas. Así es. Híjole, ya ven que es un tema muy amplio. Muy bien, y entonces, doctor, vamos a suponer que, ya dijimos que las lesiones son más comunes en tejidos blandos, y que pueden ser, decíamos, en ligamentos. ¿Qué pasa cuando es en cartílago? ¿Qué tanto se tarda una lesión de cartílago para volver a no estorbarle al deportista? Mira, y que pueda seguir con sus actividades? Ahí entraríamos en dos puntos muy complejos. Uno sería que la causa fuera traumática, y el otro sería que la causa fuera, valga la expresión, por sobreuso o sobrecarga, que originan lesiones diferentes. En el caso de las traumáticas puede haber una ruptura del cartílago por el impacto, que puede ser contundente. Y en el caso de las lesiones por sobreuso o sobrecarga, van desgastando ese cartílago, lo van erosionando, lo van haciendo más delgado, al grado que muchas veces en las personas que no son atletas o de la tercera edad, ese cartílago se desgasta y les tienen que operar y poner prótesis en muchas de las ocasiones. Ese es el tipo de lesión. Entonces, vamos a suponer que es una lesión por trauma. ¿Cuánto tiempo tarda en volver a poder ser funcional el paciente? Bueno, el manejo médico, si no es quirúrgico y es conservador, mínimo 1 mes y medio para que se regenere ese tejido, y otro 1 mes y medio para la rehabilitación y recuperación funcional tanto de articulaciones y ángulo de movilidad.
O sea, estamos hablando de 12 semanas completas. Más o menos. 6 Mínimo, para la primera parte y 6 para la segunda parte, 12 semanas, muy bien. Y suponiendo que fuera una lesión por uso, que usted no me va a dejar mentir, ¿es el tipo de lesión más común en un deportista? En efecto, es la lesión más común, las lesiones por sobreuso, sobrecarga, dependiendo del deporte. Hay deportes de contacto en la cual la traumática sí es muy frecuente, Okay. pero hay otro tipo de deportes en la cual las de carga sobreuso son más complejas y más presentes. Aquí el problema es cómo se hace el diagnóstico. A veces se tarda uno mucho en hacer el diagnóstico. Y debido a que por lo general siguen entrenando, se hace un círculo vicioso en el cual te enmascara el diagnóstico y es muy complejo llegar a él. Es muy complejo llegar a él. Y entonces puede ser que el tiempo de recuperación, por supuesto, sea mucho más largo. Mayor. Y estamos hablando también de un tiempo de recuperación aproximado de 12 semanas. Cuando es por sobreuso la lesión en cartílago. No, ahí puede ser mayor porque habrá que ver qué tipo de daño hay y muchas veces termina en una situación quirúrgica, que eso podría alargar un poco más el recuperación. periodo Aunque de recuperación. ahora con las nuevas tecnologías se existen técnicas quirúrgicas poco invasivas que da de cuenta que no le hicieron nada y el tiempo biológico de recuperación es muy corto. Muy corto aproximadamente. Estamos hablando de que hay cirugías en las cuales ya las 3 semanas lo tenemos trabajando. 3 semanas. 3 semanas. Híjole, claro, eso muchas suena... veces sin apoyo, por ejemplo, dependiendo la lesión. Claro. Pero ya lo tenemos en movimiento, con grado de movilidad, haciendo un poco de tonificación para ganarle tiempo al tiempo y hay buenos resultados. 3 semanas 3 de semanas. recuperación, eso sí suena así como de los supersónicos, ¿no? De verdad. Oiga, doctor, y por ejemplo, cuando es una lesión en meniscos, cuando son lesiones en los meniscos, ¿también el tiempo de recuperación es aproximadamente ese? Va a depender de si es solo un machucamiento Ajá. o va a depender si es una ruptura. Si es una ruptura, por lo general es quirúrgico, porque el menisco ya no se regenera y se cicatriza. Aunque en los chicos, en los niños y adolescentes, habrá que valorar y tratamos de conservar el tejido por su edad y por la calidad de vida. Ay, porque está creciendo, ¿no? Ajá. Muy interesante el tema, así es que por favor quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. (7:34 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y recuerda que tenemos una promoción de aniversario para todas las radioescuchas. En agosto, Radio Mujer cumple 21 años al aire y lo festejamos contigo regalando 21 cambios de look, cortesía de Patrice Academy, creadores de estilo y belleza. Gánate un cambio de imagen integral totalmente gratis, colorimetría, corte de cabello y maquillaje. Para participar, publica en nuestro Facebook, Mujer, el sexto sentido, qué te ha aportado Radio Mujer en tu vida y mándanos tu foto. El viernes 22 de agosto daremos a conocer a las ganadoras. Cambia tu look con Radio Mujer, 21 años contigo. ¿Qué tal la promoción, Así es que por favor, Mujer, el sexto sentido en Facebook y cómo te ha aportado Radio Mujer en tu vida. Y la verdad les voy a decir que he tenido la oportunidad de platicar con varios radioescuchas que tienen algunos años atrás de la estación y de verdad que Radio Mujer cambia vidas. La verdad que me siento muy orgullosa de poder formar parte de este equipo porque es una labor muy bonita la que hacen y créanme que hay mucha gente atrás de estos programas para poderles hacer llegar la mejor información. Y bueno, pues el día de hoy yo con el orgullo de tener aquí a un invitado que lo están mandando a felicitar, doctor, el doctor José Luis Ramos García. La maestra Marta Lara dice: soy entrenadora de clavados, él es un excelente médico y qué bueno que lo tienen en cabina. Saludos, muchas gracias, Marta. Gracias. Doctor, nos estábamos quedando en los tiempos que un deportista tiene que estar en reposo cuando tiene ciertos tipos de lesiones. Ya dijimos que las lesiones más comunes, pues nos decía usted, que son en tejidos blandos, y nos quedamos cuál es el tiempo de recuperación para una lesión, por ejemplo, en los meniscos. En los meniscos, te digo, sería identificar el grado de lesión, puede ir desde un machucamiento, una inflamación, hasta una ruptura, y el tiempo más o menos estipulado es el mismo. Aquí sí me gustaría comentarte algo que pasa con los chicos, que es muy característico de los chicos atletas, que es la afectación del cartílago de crecimiento. Ahí tenemos un gran problema porque el crecimiento de los huesos se da en la diáfisis y mucha de la carga que van recibiendo
o los mismos tejidos blancos se adhieren a ciertas partes del hueso, pero que van sobre el cartílago de crecimiento. Y tenemos dos problemas muy característicos, uno en el tendón de Aquiles, en el talón, y otro en la rodilla. El síndrome de Osgood-Schlatter, que es muy común en los chicos que están entrando entre los ser infantiles y la adolescencia por el cartílago de crecimiento. Produce una fractura fisiológica dada por la sobrecarga, el sobreuso del tendón infrarrotuliano que se adhiere a la parte superior de la tibia, a la tuberosidad, originando una inflamación que después se hace una fractura fisiológica con mucho dolor e incapacidad. Y esto es, pues, obviamente, como usted lo menciona, por el sobreuso. Y es una lesión que implica un reposo, o implica cirugía, o implica... Implica reposo, porque a esa edad es muy complejo intervenir quirúrgicamente, porque si tú haces algo, aplicas un tornillo, alguna órtesis, alteras el crecimiento del hueso. Entonces no es recomendable tampoco eso. ¿Cómo se maneja conservadoramente? Con reposo, medicamentos antiinflamatorios y terapia física. Y hay tratamientos que van desde el mes o hasta los 6 meses o un año. 6 meses o un año. Dependiendo del... Y doctor, ¿hay manera de prever este tipo de lesiones? ¿De prevenirlas? Yo creo que sí, considero que sí. El problema es que también tenemos, tanto en los chicos, muchos malos hábitos de calentamiento. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el sobreuso. Y la otra va enfocada a las cargas de entrenamiento que se le dan a los chicos. A veces también son sobrecargados por parte del entrenador, o en su defecto, que ellos hacen actividades tanto en el entrenamiento, luego en la escuela, luego en otro lado, ellos hacen actividades propias y van sobrecargando, eso se va acumulando, de manera que puede producir una inflamación en esos tejidos. O sea que, ¿y cómo sería el abordaje para, vamos a pensar que tenemos que hacer una campaña para prevenir este tipo de lesiones, porque bueno, 6 meses para un niño deportista suena a de verdad un suplicio tanto para el pequeño como para los familiares y los entrenadores y todo el equipo que está atrás de ellos, ¿no? Si tuviéramos que hacer una especie como de plan preventivo, ¿qué se tendría que hacer? ¿Es hablar con los entrenadores? ¿Es hablar con el niño? ¿Es hacerlo entender? Desde papás, entrenadores, y sensibilizarlos y educarlos a qué sintomatología pueden tener para el manejo de ese tipo de lesión, y también con los entrenadores y con los papás para que identifiquen en un momento dado los puntos críticos. Los entrenadores por lo general son siempre muy profesionales. Cuando ellos detectan alguna situación sintomatológica, sobre todo de dolor e incapacidad, inmediatamente están, y sí tenemos una comunicación muy estrecha. O sea, no es solo un equipo, como usted mencionaba hace rato, no es un equipo multidisciplinario, es un equipo interdisciplinario. Es decir, que se mantienen en comunicación, ¿no? Doctor, ya hablamos más o menos de cuántos son los tiempos en los que un pequeño tiene o debe de estar en reposo si tiene algún tipo de lesión, dependiendo de cuál lesión sea. Ahora, en su experiencia, cuando un pequeño que ha estado 20 horas o acostumbrado a estar en movimiento por lo menos 20 horas por semana, cuando se tiene que estar quieto, ¿qué pasa con el pequeño y qué pasa con la familia? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el abordaje? Mira, desafortunadamente no hay mucha capacidad de recursos humanos para poder abordar todo eso. Pero cuando tenemos la relación directa, sí se le da un régimen o un plan para que él se mantenga con cierta alimentación durante su tiempo de convalecencia. Hay otros casos que no. Somos más inquisitivos sobre los deportes que se manejan por categorías por peso, porque eso sí va a depender mucho de su peso. Somos más... ¿Cuáles son estos deportes? Por ejemplo, la gimnasia, el boxeo, la lucha, el taekwondo, el karate, todo eso se manejan por categorías por peso. Y digamos que explíquenos un poquito más cómo es esto de las categorías por peso. Las federaciones internacionales y nacionales manejan categorías que van en función del peso, no de las edades. Entonces, ¿qué hacen? Clasifican en base al peso para tener una competencia más equilibrada. Porque de lo contrario uno tendría más ventaja que el otro si fueran mucho más grandes. Tú sabes, por ejemplo, que si tú hablas en la adolescencia o en la edad infantil de 6 meses de diferencia de edad, un niño de otro, es un abismo. Pueden ser hasta 10 kilos hasta 10 kilos de diferencia, ¿no? Va a depender mucho de los factores genéticos, pero entonces ellos lo hacen precisamente para equilibrar esa competitividad
y en un momento dado evitar factores de riesgo para los chicos. Claro, y es un factor, y es una situación muy, muy estresante para algunos pequeños. Le voy a platicar que en alguna ocasión me tocó estar con unos chiquitos que entrenaban para fútbol americano, y las categorías en fútbol americano son como de medios kilos. Y entonces resulta que uno de los pequeños era el capitán y era el más grande de su equipo, y entonces estaba en el rango límite de peso. Por edad seguía o podía estar seguir en esa categoría, pero con medio kilo de diferencia iba a cambiar, iba a volverse el pequeño de la categoría siguiente. Así es. Y entonces en la categoría donde estaba, pues era el grande, y entonces era un chiquito que estaba delgado, era de complexión, vamos a decir, delgadito, pero entonces podía jugar con niños que pesaban a lo mejor unos 4 o 5 kilos menos que él. Entonces no había ningún problema. Si se golpeaban en fútbol americano con un niño que pesa 4 o 5 kilos menos que él, a lo mejor no era tanto problema. Pero en el momento en el que cambiaba de categoría, iba a estar compitiendo o siendo golpeado, por así decirlo, por pequeños que eran 10 kilos más grande que él. Entonces el riesgo de lesión en este pequeño era muchísimo más alto en la categoría de arriba que en la de abajo. Entonces teníamos que buscar que tuviera o mantuviera un peso que lo mantuviera en la categoría de abajo, al menos en lo que terminaban las competencias, y entonces ya venían las vacaciones, se daba una crecidita y entonces a lo mejor ya podía ser más apto para estar en la categoría siguiente, ¿no? Claro. Y la mamá estaba, preocupadísima porque no lo fueran a lastimar, ¿no? Entonces por eso le pregunto, cuando los niños están lesionados, pues va a haber un tiempo en el que, vamos a tener que restringirles calorías porque no están teniendo el mismo gasto calórico, pero también, ¿qué pasa con el crecimiento? ¿Qué va a pasar cuando, vamos a suponer que es alguien que estuvo 6 meses en reposo? ¿Qué pasó ahí con el crecimiento y qué va a pasar con el peso? Mira, si el peso es controlado y la ingesta de calórica, tú sabes que la hormona del crecimiento se produce con el sueño. Los chicos estos duermen muchísimo y casi por lo general crecen mucho. Sí. Crecen mucho. ¿Por qué? Porque descansan más, aunque la mayoría de niños que son atletas son hiperkinéticos. Entonces, aunque estén lesionados de cierta parte, ellos siguen activos en otras cosas. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que si está lastimado de un miembro pélvico, por ejemplo, trabaje el resto de las partes de su cuerpo con indicaciones específicas. Claro, al menos para brazos, mantener la piernas. forma física, sí. Okay. Quizás no pueda trabajar de una manera holgada, un trabajo de resistencia, pero pues puede estar trabajando algo de fuerza, de ángulo de movilidad articular para mantener su tono muscular y su agilidad, ¿no? Y su salud mental, Y su porque salud luego mental. son súper inquietos. Nos vamos a ir al corte, recuerda que estás en el 1040 de AM, regresamos. (7:49 de la mañana), estamos llegando a la última parte de tu programa Nutrición y Vida, y recuerden una última invitación a los radioescuchas: regálate unos días de descanso en las playas de Vallarta. Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invita del 28 al 31 de agosto a disfrutar del viaje El Poder de Sentirte Bien y a vivir 2 grandes conferencias el viernes 29 de agosto. Diferencias, similitudes y conflictos en las relaciones de pareja con Alicia Soltero, y Sanando Mente, Cuerpo y Espíritu, ¿qué te impide ser quien deseas ser?, con la doctora Blanca Mercado. Descansa, diviértete entre amigas, en pareja o en familia. Los paquetes están desde 2,902 pesos por persona, 4 días y 3 noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. El Poder de Sentirte Bien. Reserva ya tu lugar. Para más información, comunícate al 3647-0139, 3647-0139 o al 3123-2403. 3123-2403. El hotel sede de las conferencias será el Hotel Iberoestar Playa Mita. Así es que organícense porque ya estamos muy cerca de llegar a estas fechas. Vamos a seguir con el tema, ya con la última parte del tema, doctor. Hablábamos entonces de, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con estos pequeñitos que se tienen que estar quietos, que son hiperkinéticos, que dependiendo de la lesión que tengan, pues va a ser diferente el tiempo de recuperación, y pues que obviamente el peso se va a ver afectado tanto por consumo como por la falta de gasto calórico, como por estas horas de sueño que tienen los pequeños y por el efecto de la hormona del crecimiento, como usted bien lo mencionaba? ¿Qué vamos a hacer con estos pequeños?
Pues yo lesionados. Yo creo que ahí lo más importante sería la orientación y sensibilización, ¿no? Por parte de los equipos profesionales o por parte de los papás. Yo ahí sí daría un consejo a los padres que se asesoren, que pregunten o que lean con respecto a este tipo de situaciones y se acerquen a los profesionales idóneos para eso. En un momento dado, con una simple consulta telefónica pueden ellos hacer algunas recomendaciones específicas. Nosotros en el CODE Jalisco tenemos un área de nutrición y otra de psicología deportiva que podrían apoyar en un momento dado hasta telefónicamente para ver qué se les puede recomendar. Muy bien, ¿en qué teléfonos podemos comunicarnos? Está en el 3030-9103 y 3030-9139. Muy bien, para puede ser asesoría, vamos a decirlo, que la verdad es que yo creo que para algunos papás puede ser un gran apoyo. Me gusta mucho que exista esto, 3030-9103, 3030-9139, para CODE Jalisco, ¿verdad? Muy bien. Doctor, tenemos algunas participaciones aquí del público. Dice Sofía Sánchez, dice, mi hija es de alto rendimiento y debe bajar 3 kilogramos en 25 días para estar en el peso requerido. Ya ven que sí es algo que es mucho más común de lo que decimos. Dice, ¿qué sugiere o cuál es la opinión? Tiene ella 14 años. Bueno, parece fácil, que son 3 kilos, pero no es tan fácil, ¿no? Precisamente por eso se debe de llevar un plan de alimentación desde que inicia el programa de entrenamiento o el ciclo, el macrociclo y los microciclos para poder ir controlando eso. Pero tampoco es imposible. Yo creo que restringiendo algunas situaciones y trabajando ciertas capacidades como algo de aerobismo, ella puede ayudarse a bajar los kilos que tiene. Yo creo que sí hay tiempo suficiente bien asesorada para poder bajarlos. Sí, porque ojo, no podemos ponerla a una dieta estricta porque a los niños no los podemos poner a dieta porque están creciendo, ¿sí? No podemos comprometer su crecimiento, sí hay que hacer ciertas restricciones, ¿no? Y la otra, que si tú lo limitas mucho, va a llegar a una competencia con limitaciones funcionales y no va a dar el mismo rendimiento. Por eso es muy importante que tiene que ser bien asesorada para ver qué parte le quitas para que pueda esa dieta hacer el efecto deseado. Y como usted dice, no comprometer el rendimiento en la competencia y bueno, por supuesto el crecimiento, ¿no? Gabriela Venegas dice, me gusta mucho el programa. Muchas gracias, Gabriela. Dice, tengo un hijo de 12 años, todo el día juega fútbol, a veces llega con dolor intenso de rodillas, se le quita y a veces después de un entrenamiento cada semana le regresa. Dice, mi hijo dice que es mi pacientito. Gaby Venegas, a ver, platícame, Gaby, ¿quién es mi pacientito? Para que me des el nombre completo. Y que va muy bien. Qué bueno que va muy bien. Y este dolor intenso, ¿qué puede hacer este pequeño? ¿Cuál sería el consejo para este pequeño que llega con dolor de rodillas? Mira, podría ser desde una fatiga muscular generalizada y una inflamación articular, si es que él, como dice la mamá, juega muchísimo. Viene un fenómeno de sobrecarga circunstancial o temporal que con los días y el reposo se le quita. De lo contrario, si es repetitivo esto, sí le recomiendo que vaya a ver a un médico traumatólogo o un médico del deporte para que le chequen sus rodillas. Porque a lo mejor es por desgaste, que por ahí hay... O alguna inflamación tendinosa, que cuando él sobrecarga se presenta la sintomatología. O puede ser algo que es por la sobrecarga propia, pero que descansa 24 horas y se le quita el dolor. Pero no debe de doler tampoco. Claro. ¿Verdad? Muy bien. Gaby, si nos puedes decir, me dices que tiene 12 años. Sí, 12 años está, bueno, pues justo cerca de algún pico de crecimiento. Bueno, dice Ruth Reyes de Austin, Texas, nos escriben, dice, mi hijo tiene 11 años y está teniendo problemas en tendones. Él juega fútbol. ¿A qué especialista lo debo llevar? Yo le recomiendo que si tiene a la mano o un médico del deporte o un traumatólogo ortopedista, son los indicados para que lo chequen. Excelente. Médico ortopedista. Excelente. Muy bien. Doctor, ¿alguna otra recomendación que pudiera hacerles a todos estos padres que me parece hermoso que se estén tan preocupados por sus hijos? Considero muy importante que hay que hacer mucho hincapié, esto es un eslogan, en la prevención. Sensibilizar a los chicos de que el calentamiento no es un enfado, que es una necesidad y una prioridad para poder calentar los tejidos y que lleguen a estos a hacer sus actividades propias y en un momento dado evitar factores de riesgo que puedan producir lesiones. ¿Cuánto debe durar en promedio un buen calentamiento? Un buen calentamiento dura entre 15 y 25 minutos. Hay instituciones de investigación internacional que hablan de que por cada hora mínimo deben de ser de 10 a 15 minutos.
cada hora de actividad que vas a hacer son 10 a 15 minutos. Pero va a depender de cada deporte. Si son chicos que hacen deporte de alto rendimiento, hay ocasiones que el calentamiento dura más de 1 hora, porque preparan el cuerpo en diferentes paquetes musculares para llegar a hacer sus actividades propias. Y así como tenemos que hablar de la prevención en el calentamiento para prevenir lesiones, también lo tenemos que hacer, como bien dice usted, con un plan completo para la nutrición. En efecto, debe de ir compaginado, y en un momento dado también que el aspecto sea de carácter preventivo. Y ya que el ejercicio nos ayude, o la actividad física, a mantener también un equilibrio en la cuestión del peso. Una cuestión del peso, porque no, esta situación, créanme que es mucho más común, ¿verdad, doctor? De que faltan unos dillitas para la competencia, y pues ¿cómo le hago con el peso? ¿Para que dé o para que no dé? Es muy común que se dé, bueno, creo que es mucho, usted está muy en contacto con eso. ¿Cómo lo resuelven normalmente? Bueno, va a depender, va desde que los deshidratan días antes para que den el peso, o en un momento determinado llevan todo un programa que los van categorizando y los van manejando de manera óptima para que lleguen al peso deseado. Aunque pues los chicos son muy inquietos y comen, no los podemos estar cuidando todo el tiempo, ¿no? Entonces ellos se hacen trampitas y de repente pues se disparan. Y otra es que también los papás, por los hábitos que tienen, pues, ay, ¿qué tanto es esto y qué tanto es el otro, no? Que al cabo se mueve mucho, ¿no? Tú lo vas a bajar en una corrida. Ajá. Y sí, créame que sí es un poquito complejo. Y esto, acuérdense que cuando nosotros manejamos un descenso de peso, forzamos mucho el riñón y el hígado para esas situaciones, y a la larga puede originar algún factor de riesgo sobre el mismo. O sea que la peor manera de hacerlo, y ojo, es la peor porque pone en riesgo inclusive pues la vida del pequeño, es la deshidratada, que eso es de verdad de las formas más comunes en las que en algunas ocasiones se resuelve el, entre comillas, problema. Esa sería la forma más, la peor. La última en la que deberían de hacerse las cosas, porque se pone en riesgo la función de algunos órganos en el cuerpo. Entonces, ojo, eso no es manera de resolver absolutamente nada, porque además ese pequeño no va a poder rendir en la competencia de ninguna manera. Doctor, ¿nos puede repetir los teléfonos a los que se pudieran comunicar a alguien que tenga alguna duda o alguien que quiera tener un poco más de orientación? Sí, es el 3030-9103 y 3030-9139. 3030-9103, 3030-9139. El día de hoy estamos ya llegando a la última parte del programa, y quiero aprovechar para agradecerle, doctor, el compromiso que escucho de verdad en usted hacia los deportistas, hacia los papás y hacia la medicina en general. Créanme que no es fácil encontrar esto en algunos médicos, así es que le agradezco mucho que con todo el trabajo que tiene encima esté también dándose 5 minutos de su día para poder venir a decirnos que la cuestión tiene que ver con prevención, que tiene que ver con cuidarlos, que tiene que ver con algunos cuidados que tienen que ser, como usted lo llamó, no nada de abordajes raros, sino que tienen que ser un poco más conservadores, ¿no? Si es que espero que les haya servido muchísimo el programa. Muchísimas gracias, doctor, por su Al contrario, presencia. muchas gracias por su invitación. Y espero tenerlo nuevamente por aquí en algunos días más. Así es que los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego, y espero que tengan un excelente día.